Hay momentos en la vida en los que todo lo que antes parecía suficiente, de pronto se vuelve vacío. Lo que antes te llenaba ya no te dice nada. Lo que antes te motivaba ahora apenas logra despertarte por dentro. Y es allí, en ese silencio existencial que parece rozar lo insoportable, donde comienza a escucharse algo distinto. No es una voz fuerte, no es un grito, es más bien un susurro, un murmullo que no viene del mundo exterior, sino desde lo más profundo de tu alma. Es la vida misma, tocándote desde adentro, invitándote a mirar hacia donde siempre evitaste. Carl Gustav Jung, más que un psicólogo, fue un guía espiritual, un explorador del alma humana. Y si hay algo que él comprendió como pocos, fue que la mayoría de las personas viven dormidas, que no se trata simplemente de crecer, trabajar, cumplir objetivos y adaptarse a un mundo que constantemente exige. Se trata de despertar, pero no un despertar de ojos, sino de conciencia. Despertar, según Jung, no significa añadir conocimientos a la mente. Significa recordar algo olvidado, algo enterrado. ¿Quién eres verdaderamente? Es el viaje más largo que cualquier ser humano pueda hacer. El viaje hacia adentro. No hay brújulas para este trayecto. No hay mapas. No hay un destino externo al cual llegar. El viaje interior no tiene una línea recta y mucho menos una meta clara, porque no se trata de ser alguien nuevo, sino de deshacerse de todas las máscaras, de todas las mentiras que has creído sobre ti, hasta que quede lo auténtico, lo esencial, lo que siempre estuvo allí, pero que el ruido del mundo te enseñó a ignorar. Jung entendía que el ser humano no es solo lo que ve, ni lo que piensa de sí mismo. Somos un océano oculto, una red de símbolos, emociones no comprendidas, heridas heredadas, memorias enterradas y también sabiduría ancestral que late debajo de cada pensamiento consciente. Todo eso vive en lo que él llamó el inconsciente. No como un simple depósito de recuerdos reprimidos, sino como un espacio sagrado donde reside tu sombra y tu luz, tu dolor y tu potencial, tu historia personal y la historia de toda la humanidad. El inconsciente, para Jung, no era algo que debía temerse, sino algo que debía integrarse, porque lo que permanece inconsciente dirige tu vida desde las sombras. Lo que no aceptas de ti mismo lo proyectas en el otro. Lo que no conoces lo repitas. Y todo aquello que reprimes termina por gobernarte. Por eso Jung afirmó: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa frase no es solo una idea, es una advertencia, porque todos, sin excepción, llevamos dentro de nosotros una sombra. La sombra es aquello que no queremos ver, que hemos rechazado, reprimido o negado, no porque sea malo, sino porque fue juzgado, condenado o malinterpretado en algún punto de nuestra historia. En la infancia, aprendimos rápidamente qué partes de nosotros eran aceptadas y cuáles no. Y para sobrevivir emocionalmente, comenzamos a esconder nuestras emociones auténticas, nuestras pasiones profundas, nuestros impulsos naturales. Y todo eso que ocultamos no desapareció, se convirtió en sombra. Se volvió inconsciente. La sombra no es el mal. La sombra es lo que ha sido olvidado pero que sigue vivo. Es la parte de ti que llora cuando nadie te ve. Es la rabia que no expresas por miedo a ser rechazado. Es la envidia que te cuesta admitir. Es el deseo de libertad que ahogas con responsabilidades. Es el miedo a fallar que enmascaras con perfeccionismo. Y cuanto más reprimes esa parte, más fuerza cobra. La sombra no pide que la elimines. Pide ser vista, reconocida, escuchada. Porque cuando integras tu sombra, dejas de luchar contra ti mismo. Y al dejar de pelear contigo, comienza la verdadera sanación. Jung enseñaba que no puedes convertirte en un ser completo mientras ignores partes esenciales de tu interior. El alma no busca perfección, busca totalidad. Y la totalidad solo se alcanza cuando aceptas tanto tu luz como tu oscuridad. Cuando dejas de dividirte y comprendes que cada emoción, cada recuerdo,
cada aspecto de tu historia tiene algo que enseñarte. Entonces, y solo entonces, comienza el proceso que Jung llamó individuación. La individuación es el viaje de regreso a uno mismo. Es el lento, profundo y a veces doloroso proceso de convertirte en quien ya eres, pero que olvidaste ser. No es un proceso de cambio, sino de revelación, como si la vida fuera quitando una a una las capas que no te pertenecen. Las expectativas de otros, las normas que no resuenan contigo, las creencias heredadas que no cuestionaste, los personajes que inventaste para encajar. La individuación no es una meta que se alcanza, es un camino que se vive, un proceso que no tiene atajos. No se trata de encontrar una respuesta mágica, sino de habitar tus preguntas con sinceridad, de atravesar tus contradicciones con valentía, de escuchar tus silencios sin huir. Jung decía que la individuación es la reconciliación de los opuestos dentro de ti, del ego con el alma, de lo racional con lo intuitivo, del niño interior con el adulto consciente. Y ese proceso requiere honestidad radical. Requiere atravesar el dolor de darte cuenta de cuánto te has traicionado, de cuántas veces has callado por miedo, has sonreído por obligación, has obedecido por temor a ser rechazado. Pero también requiere amor, un amor tan profundo que te permita mirar tus heridas sin juicio, un amor que abrace tu historia sin querer cambiarla, un amor que transforme el dolor en conciencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera. Nos enseñan a producir, a competir, a aparentar, pero muy pocas veces nos enseñan a habitar nuestro interior, a detenernos, a mirar lo que realmente sentimos, a cuestionar quiénes somos más allá del rol que desempeñamos. Y es allí donde Jung nos ofrece un regalo invaluable, el permiso de mirar hacia adentro sin miedo, de entender que tus sueños no son solo fantasías, sino mensajes del alma, que tus emociones no son errores, sino brújulas, que tu malestar no es algo que deba ser silenciado, sino explorado, porque todo lo que emerge de tu interior tiene un propósito: despertar tu conciencia. Jung nos enseñó que el alma no se encuentra en el ruido, sino en el símbolo, en esa imagen que te persigue sin explicación, en esa palabra que se repite en tus pensamientos, en esa escena de un sueño que no logras olvidar, en ese dolor que no desaparece porque aún no ha sido escuchado. Nada es casual, nada es insignificante. Todo lo que sientes tiene una raíz y todo lo que repites tiene una historia. La diferencia está en si decides seguir dormido o si te atreves a abrir los ojos del alma. Este es el comienzo, el punto de partida, la primera señal de un viaje que no te promete certezas, pero sí verdad. No te da respuestas inmediatas, pero sí profundidad. No te garantiza paz constante, pero sí conexión con lo esencial. El camino interior no es para todos, pero si estás leyendo esto, si algo dentro de ti ha resonado con estas palabras, entonces quizá ya has empezado a caminarlo, porque despertar no es una elección que haces con la mente, es una necesidad que surge del alma cuando todo lo demás ha fallado. Recuerda, no viniste a este mundo a encajar, viniste a recordarte, a integrarte, a convertirte en todo lo que eres y no en lo que esperaban que fueras. Jung no vino a darte una fórmula, vino a recordarte que dentro de ti ya habita todo lo que necesitas: la luz, la sombra, la verdad, el sentido, el alma. Y ese llamado que sientes, ese que no puedes ignorar, no es otra cosa que tu ser esencial pidiéndote volver a casa. Dentro de cada ser humano, existe algo que no le pertenece solo a él, algo que no fue creado por su experiencia personal, ni aprendido en su infancia, ni heredado de sus padres. Algo que va más allá de la biografía individual y que, sin embargo, lo atraviesa por completo. Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo, una capa más profunda del alma humana, donde habitan símbolos, imágenes, impulsos y estructuras que compartimos todos, sin importar nuestra cultura, idioma o historia.
En ese nivel misterioso de la psique, todos los seres humanos estamos conectados, no por la razón, sino por el alma, no por la sangre, sino por la forma en que sentimos, soñamos y experimentamos la vida. El inconsciente colectivo no es una idea abstracta, es una realidad que se manifiesta cada día, en formas que ni siquiera reconocemos. Se manifiesta en los mitos que nos conmueven, en las historias que se repiten desde hace siglos, en los personajes que nos atrapan aunque no los comprendamos del todo. Es ese lugar profundo desde donde surgen los arquetipos. Los arquetipos son las grandes imágenes universales que viven dentro de nosotros. El sabio, el héroe, el rebelde, la madre, el niño, el anciano, el bufón, el amante, el destructor, el creador. No son simples ideas. Son formas vivas, pulsantes, que moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Son las máscaras que usamos en la vida sin saberlo. Y también son las puertas hacia nuestra verdad más profunda. Desde tiempos remotos, la humanidad ha contado las mismas historias con diferentes rostros. El joven que debe enfrentarse a lo desconocido, la mujer que pierde todo para renacer desde sus cenizas, el sabio que guía pero no interviene, el monstruo que representa nuestros miedos más ocultos. Esas historias viven en los cuentos de hadas, en las leyendas antiguas, en las religiones, y hoy en las películas, en las canciones, en los sueños. Porque no importa cuánto cambie el mundo exterior, el mundo interior del ser humano sigue repitiendo los mismos patrones. Y esos patrones no son casuales. Son arquetipos que el alma necesita atravesar para comprenderse a sí misma. Carl Jung no nos habló de los arquetipos como si fueran etiquetas, sino como si fueran fuerzas. Fuerzas que actúan desde el inconsciente, empujándonos a ciertas vivencias, ciertos conflictos, ciertas transformaciones. Porque cada arquetipo representa una fase del viaje humano. El héroe no es solo el que lucha afuera, es el que se atreve a enfrentarse a su propio caos interior. El sabio no es solo el que sabe muchas cosas, es el que ha caído muchas veces y ha aprendido a mirar desde el silencio. La madre no es solo la que da vida, es la que sostiene, nutre, pero también puede asfixiar. El niño interior no es solo una memoria, es la parte de ti que aún sueña, que aún tiene miedo, que aún quiere ser amado sin condiciones. Y cuanto más inconscientes somos de estos arquetipos, más nos esclavizan. Porque el arquetipo no desaparece, se manifiesta, se impone, se proyecta, se convierte en un guión que actuamos sin darnos cuenta. Por eso muchas personas repiten una y otra vez el mismo tipo de relación, el mismo conflicto, la misma crisis. No porque estén mal, sino porque están atrapados en una historia arquetípica que no han reconocido. La solución no está en resistirse, ni en huir. La solución está en volverse consciente, en mirar esa historia con ojos despiertos, en entender que detrás de cada emoción intensa, detrás de cada atracción inexplicable, detrás de cada miedo irracional, hay una figura arquetípica hablando desde las profundidades del alma. Jung decía que los arquetipos no pueden ser destruidos, solo pueden ser comprendidos, solo pueden ser integrados, porque no se trata de liberarte de ellos, sino de colaborar con ellos, de caminar con ellos de la mano. Porque los arquetipos no son enemigos, son mapas, son guías antiguas que vienen a recordarte que no estás solo en tu viaje, que lo que vives, otros también lo han vivido en distintas formas, que lo que sientes no te pertenece solo a ti, que tu historia es única, pero también es universal. Y en esa paradoja es donde se encuentra la verdadera conexión con lo humano. Cuando sueñas, no sueñas solo. Sueñas con imágenes que millones de personas también han soñado. Cuando amas, no amas solo, amas con una intensidad que está escrita en las páginas invisibles del alma colectiva. Cuando sufres, no sufres solo. Tu dolor está tejido con los hilos de una humanidad que ha llorado lo mismo desde hace siglos. Y esa conexión, lejos de quitarte identidad, te da profundidad, te da pertenencia, te recuerda que hay algo en ti que es más grande que tu historia personal. Los arquetipos también nos invitan a una verdad más incómoda, que muchas veces
No sabemos quién está actuando dentro de nosotros. A veces creemos estar decidiendo, cuando en realidad estamos repitiendo. A veces creemos ser libres, cuando en realidad estamos poseídos por un patrón. Por eso Jung no buscaba solo el análisis, buscaba la conciencia, la capacidad de mirar hacia adentro con una lucidez implacable, de preguntarte, ¿qué parte de mí está hablando ahora? ¿Quién dentro de mí desea esto? ¿Qué historia inconsciente estoy repitiendo? Porque solo al hacer esas preguntas con valentía, podemos recuperar el poder sobre nuestra vida. Y sin embargo, los arquetipos también son puertas, porque no solo muestran nuestras cadenas, también revelan nuestras alas. El arquetipo del sabio puede guiarte hacia la serenidad interior. El arquetipo del creador puede encender tu fuego dormido. El arquetipo del guerrero puede devolverte el coraje para enfrentar lo que has evitado. Pero no puedes invocar lo que no reconoces. No puedes transformar lo que no nombras. Por eso el trabajo de autoconocimiento no es solo introspección, es un acto sagrado de recordar. Recordar que en ti habita el héroe herido, el sabio dormido, la madre olvidada, el niño escondido, el amante reprimido, el rebelde exiliado. Recordar que tu alma es un escenario donde se representan muchas voces, muchos deseos, muchas historias, y que tu tarea no es eliminar ninguna de ellas, sino aprender a darles espacio, a escucharlas, a integrarlas, porque solo así se alcanza la verdadera madurez del alma, cuando puedes contener la totalidad sin dividirte. Este es el misterio que Jung nos dejó como legado, que no estamos solos en nuestra oscuridad, que no estamos perdidos en nuestro caos, que hay un orden oculto, una sabiduría profunda, una estructura invisible que sostiene incluso lo que parece incomprensible, y que si aprendemos a leer los símbolos, a observar los patrones, a descifrar los sueños, entonces podemos cruzar el umbral que separa una vida automática de una vida consciente. Porque al final, Jung no te decía qué hacer, te enseñaba a mirar, no te ofrecía respuestas, sino caminos, no te daba recetas, sino preguntas. Y quizás la más profunda de todas sea esta: ¿quién dentro de ti está pidiendo ser visto? Cuando puedas responder con honestidad, cuando reconozcas que dentro de ti hay algo eterno, algo antiguo, algo colectivo, entonces entenderás que tu vida es más que una serie de eventos. Es un símbolo, una historia sagrada, un mito personal en constante evolución. Y entonces, desde ese lugar de profundidad, podrás vivir con más sentido, más presencia y más alma. Hay un lugar donde la lógica se disuelve, donde el tiempo se pliega, donde lo imposible ocurre con naturalidad y lo oculto se revela sin pedir permiso. Ese lugar no está fuera, está dentro de ti. Es el mundo de los sueños. Cada noche, mientras duermes, cruzas el umbral que separa lo consciente de lo inconsciente y entras en un reino donde las reglas cambian, donde las imágenes hablan, donde tu alma te muestra lo que durante el día prefieres ignorar. Carl Jung dedicó buena parte de su vida a entender ese mundo, no como un fenómeno biológico ni como una extrañeza psicológica, sino como una puerta sagrada, una puerta que nos conecta con lo más profundo del ser. Para Jung, los sueños eran mensajes del inconsciente, cartas escritas en un idioma simbólico por una parte de nosotros que sabe más de lo que creemos. No son ilusiones sin sentido, no son residuos del día, son guías, son advertencias, son mapas que apuntan hacia lo que está herido, hacia lo que está olvidado, hacia lo que necesita transformarse. Pero no se comunican con palabras claras. Se comunican con imágenes, con símbolos, con emociones. Porque el alma no habla en conceptos, habla en visiones. Habla con el lenguaje del mito, del arte, de la metáfora. Y es aquí donde muchos se pierden, porque hemos sido educados en un mundo que idolatra la razón y desprecia el misterio. Un mundo que exige claridad inmediata, soluciones lógicas, explicaciones racionales. Pero la psique no funciona así. La psique no grita, susurra, no argumenta, muestra, no impone, sugiere.
Y si no sabes leer sus símbolos, vivirás desconectado de ti mismo, persiguiendo metas que no comprendes, evitando dolores que no has nombrado e ignorando verdades que claman por ser vistas. Jung decía que interpretar un sueño no es una tarea intelectual, es un acto de reverencia, de humildad, de escucha profunda. Porque el mirar un sueño con atención, lo que estás haciendo no es analizar un fragmento aislado, es entrar en comunión con una parte más amplia de tu ser, con lo que él llamaba el sí mismo, ese núcleo central, espiritual y total que guía tu proceso de individuación. El sí mismo se manifiesta muchas veces en los sueños como una figura sabia, un animal que habla, un camino que se abre, una casa con habitaciones ocultas, un símbolo que arde en tu memoria días después de despertar. No importa cómo se presente, lo importante es que viene a ti con un propósito, ayudarte a ver lo que tu ego aún no está listo para aceptar. El ego quiere certeza, el alma quiere verdad, y a veces la verdad llega envuelta en imágenes que incomodan, que confunden, que desafían lo que crees de ti. Soñar con caer al vacío, con perder a un ser querido o con ser perseguido, devorado, no siempre es una pesadilla. Puede ser una revelación. Puede ser tu alma mostrándote que hay algo en ti que necesita morir para que otra parte pueda nacer. Porque en los sueños, la muerte no siempre significa fin. Muchas veces significa transformación. Jung decía que cada símbolo es una puerta hacia una comprensión más profunda. Un símbolo no es una señal cualquiera, no es un simple sustituto de otra cosa. Es una manifestación viva del inconsciente, una imagen cargada de significado que apunta hacia algo que la mente no puede captar por todo. El símbolo une lo conocido con lo desconocido, une lo externo con lo interno, une lo que eres con lo que podrías ser. Y esa es su fuerza. No encierra una verdad, la sugiere. No ofrece una respuesta cerrada, sino una apertura infinita hacia el alma. Hay símbolos universales que todos compartimos. El círculo como totalidad, la serpiente como transformación, el agua como emoción, el fuego como purificación, el árbol como vida interior, la montaña como desafío espiritual. Y luego están los símbolos personales. Esa casa que sueñas desde niño, ese rostro que aparece una y otra vez, esa palabra que resuena sin saber por qué. Son imágenes que pertenecen a tu historia, pero que también se anclan en lo colectivo, porque tu inconsciente no está aislado, está conectado con una red ancestral que te precede y te contiene. Los sueños y los símbolos no solo te muestran lo que no ves, también te muestran quién puedes llegar a ser. Te confrontan con tu sombra, pero también te acercan a tu luz. Te recuerdan tus heridas, pero también tu poder. Te señalan tu caos, pero también la posibilidad de ordenarlo desde adentro. No necesitas ser un experto para entenderlos. Solo necesitas estar dispuesto a mirar, a sentir, a confiar en que hay algo dentro de ti que sabe, aunque tú no sepas. Y esa confianza es esencial, porque muchas veces cuando empiezas a caminar hacia adentro, el primer impulso es desconfiar. ¿Y si esto no significa nada? ¿Y si estoy inventando todo? ¿Y si me estoy perdiendo? Pero en ese momento, Jung te invitaría a detenerte, a respirar, a observar. Porque el alma no grita para convencerte. Te habla con símbolos, con coincidencias que no puedes explicar, pero que sabes que son verdad. Te habla cuando repites un mismo patrón, cuando tropiezas con la misma piedra, cuando un sueño te sacude durante días, cuando una imagen se te clava en el pecho sin motivo aparente. Esos no son errores, son mensajes, son puertas. La vida interior no es un terreno plano, es un territorio vasto, con selvas, desiertos, ríos subterráneos y montañas sagradas. Y los sueños son las señales del camino. A veces te muestran dónde estás estancado, a veces te anuncian una transformación que está por llegar, otras veces simplemente te recuerdan que no estás solo, que hay una inteligencia mayor guiando tu proceso desde adentro. No es necesario entender cada símbolo de inmediato. A veces basta con sentirlo. A veces basta con respetarlo. A veces basta con dejar que actúe dentro de ti, como una semilla,
que no sabes cuándo germinará, pero que sabes que fue plantada por algo más grande que tú. Jung comprendía que vivir simbólicamente no es vivir en fantasía, es vivir en profundidad. Es entender que la vida tiene múltiples capas y que lo que ves no es todo lo que hay. Es abrirte a la posibilidad de que cada experiencia, cada relación, cada sueño, cada emoción intensa tiene un significado que trasciende lo aparente. Y al mirar así comienzas a vivir de otra manera. Más despierto, más conectado, más en paz con el misterio. Porque cuando entiendes el lenguaje de los símbolos, cuando aprendes a escuchar tus sueños no como ruido mental, sino como mensajes del alma, entonces empiezas a recordar algo esencial, que no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para despertar, para integrarte, para descubrirte. Y ese descubrimiento no ocurre solo en la mente, ocurre en el alma, en ese lugar donde habita el símbolo, donde respira la verdad sin palabras, donde el ego se rinde y el alma habla. El trabajo con los sueños, los símbolos y el inconsciente no es solo un ejercicio terapéutico, es un acto espiritual. Es una forma de reconciliarte contigo, de abrazar lo que has temido, de rescatar lo que has olvidado y de seguir caminando, paso a paso, hacia una vida con más sentido, con más presencia y con más alma. Hay algo en ti que siempre has intuido. Algo que sabes sin haberlo aprendido. Lo sientes cuando estás solo y el mundo deja de presionarte. Lo escuchas en el silencio entre pensamiento y pensamiento. Lo vislumbras en ciertos momentos de lucidez, donde la mente calla y el alma toma la palabra. Es la sensación de que dentro de ti hay algo más. Algo más que tu nombre, más que tus roles, más que tus heridas, más que tus logros. Ese algo, ese núcleo misterioso, vivo, sagrado, es lo que Jung llamó el sí mismo. No es el ego, no es una identidad social, no es una idea que tengas de ti. Es el centro profundo de tu ser, el corazón de tu alma, la fuente que observa, que guía, que espera. Pero para llegar a ese centro, para habitarlo, hay que atravesar el territorio más temido del alma, la sombra. Jung fue claro en esto. No hay totalidad sin obscuridad. No hay despertar sin descender primero. Y no se trata de una metáfora bonita, es un proceso real, doloroso, inevitable. Porque antes de encontrarte con tu luz, tienes que mirar de frente aquello que has rechazado de ti mismo, tu ira contenida, tu tristeza negada, tu deseo reprimido, tu ambición juzgada, tu necesidad de afecto disfrazada de autosuficiencia, tu miedo a ser visto tal como eres. La sombra no es algo que puedas eliminar. No es un problema que se solucione. Es una parte de ti que ha sido herida, incomprendida, excluida. Y si no la abrazas, te perseguirá en forma de patrones, de síntomas, de sabotajes, de relaciones tóxicas. Todo lo que rechazas en ti termina apareciendo afuera como un espejo, porque el alma busca integridad, no perfección. Quiere que la mires entera, no a pedazos. Y eso solo ocurre cuando te atreves a decir, esto también soy yo. No es fácil. Hay vergüenza, hay culpa, hay miedo, pero detrás de cada sombra que aceptas hay una energía vital que se libera. Porque la sombra no solo contiene tus heridas, también contiene tus dones no vividos, tu creatividad silenciada, tu sensibilidad protegida, tu fuerza contenida, tu instinto reprimido. La sombra es la puerta hacia tu totalidad. Y solo cuando caminas hacia ella y no contra ella, comienzas a sanar desde adentro. Jung hablaba de la conjunctio, la unión de los opuestos, no como un concepto filosófico, sino como una realidad psíquica. Integrar la sombra significa reconciliar lo que has dividido dentro de ti. Significa permitirte ser fuerte y vulnerable, sabio e ingenuo, racional e intuitivo, luz y obscuridad, porque solo en esa unión nace el ser completo, el ser verdadero, el ser que no tiene que fingir nada porque ya no teme a lo que es.
Este proceso de integración no ocurre en un retiro espiritual ni en una fantasía de iluminación repentina. Ocurre en la vida cotidiana. En cómo hablas contigo, en cómo respondes al conflicto, en cómo manejas tu ansiedad, tu enojo, tu necesidad de control, en cómo amas y en cómo te dejas amar, en cómo cuidas tu cuerpo, tu descanso, tu tiempo. La espiritualidad real no te aleja de la vida, te devuelve a ella con más presencia, con más compasión, con más alma. Y es que Jung lo comprendió con claridad. La alma no quiere que te eleves, quiere que te encarnes, que bajes a tus raíces, que habites tu cuerpo, que sientas tus emociones, que te reconcilies con tu historia. Porque no puedes alcanzar tu totalidad si desprecias tu humanidad. No puedes conectar con tu esencia si te avergüenzas de tu sombra. No puedes encontrar paz si sigues huyendo de lo que eres. Por eso, el proceso junguiano no es evasión, es confrontación. No es fantasía, es profundidad. No es desconexión de la realidad, es una manera más consciente de habitarla. Y en ese camino, el ego tiene que soltar el control. Tiene que dejar de creer que lo sabe todo. Tiene que dejar de pelear con lo que siente. Tiene que aprender a rendirse no como derrota, sino como acto de humildad ante el misterio que somos. El ego, por definición, quiere seguridad, quiere respuestas claras, quiere tener la razón, pero el alma quiere evolución. Y muchas veces esa evolución llega a través del caos, de la pérdida, del error, de la crisis, no porque la vida te castigue, sino porque hay partes de ti que solo despiertan cuando todo lo demás se derrumba. Jung decía que muchos de los conflictos que enfrentamos no son obstáculos, sino tareas del alma, llamados simbólicos que nos obligan a mirar hacia adentro, y que al resistirlos, solo los volvemos más intensos. No se trata de buscar el dolor, se trata de dejar de temerle. Porque una vez que cruzas el umbral, una vez que atraviesas tu sombra con ojos abiertos, descubres algo que no esperabas: paz. Pero no una paz superficial, no una paz de evasión, una paz que nace de saber que ya no tienes que fingir, que ya no tienes que ocultarte, que ya no estás dividido. Una paz que nace del encuentro con el sí mismo, con ese centro silencioso e inmutable que ha estado ahí desde siempre, esperando que regreses. El sí mismo no te habla como el ego, no te grita, no te exige, no te compara, te observa, te guía con símbolos, con intuiciones, con coincidencias significativas. Te invita a vivir desde el alma, no desde el miedo, desde la autenticidad, no desde la apariencia. Y ese cambio lo transforma todo, porque ya no necesitas que el mundo te valide, ya no dependes de que todo esté perfecto afuera, ya no construyes desde la carencia. Empiezas a vivir desde dentro hacia afuera, desde el centro hacia la forma. Este es el gran regalo del trabajo interior, la soberanía del alma. No una vida sin dolor, sino una vida con sentido. No una existencia sin conflicto, sino una conciencia capaz de atravesarlo con profundidad. Porque cuando vives en conexión con el sí mismo, todo adquiere otra luz, incluso el sufrimiento, incluso el vacío, incluso la muerte. Porque ya no son enemigos, son partes del viaje, puertas hacia una transformación más amplia. Y en ese punto, ya no hay marcha atrás, ya no puedes volver a dormir del todo, porque has visto, has sentido, has tocado tu centro, y aunque aún tropieces, aunque aún te pierdas, aunque aún tengas miedo, ya sabes que hay algo dentro de ti que permanece, algo que no depende de la afuera, algo que no necesita aprobación, algo que simplemente es. Integrar la sombra y conectar con el sí mismo no te convierten en un ser superior, te convierten en un ser verdadero, te permite vivir con el corazón más abierto, con la mirada más compasiva, con la presencia más firme. Te da la libertad de ser tú, sin permiso, sin vergüenza, sin máscara. Y cuando eso ocurre, todo cambia, porque el mundo ya no es solo un lugar al que adaptarte, es un espejo que refleja tu conciencia, y tú dejas de reaccionar para comenzar a responder con alma. Hay una etapa en el viaje interior en la que ya no se trata de buscar más respuestas. Tampoco se trata de cambiar quién eres, ni de sanar compulsivamente cada rincón de tu historia. Llega un punto en el que todo ese trabajo, todas esas confrontaciones internas, todos los símbolos, los sueños, las sombras, los dolores que aceptaste y los aprendizajes que integraste, te traen de vuelta a un lugar más sencillo, más claro, más sereno.
Es el momento en que dejas de intentar ser y simplemente eres. No como un concepto, sino como una presencia. No como una meta, sino como una manera de habitar el mundo. Vivir desde el alma. Jung comprendió que la meta de todo trabajo interior no es la perfección, ni la iluminación mística. La meta es la integración, la plenitud, el equilibrio. No hay una versión superior de ti esperando al final del camino. Hay una versión más auténtica, más libre, más consciente, que ya habita en ti, pero que estaba cubierta de condicionamientos, miedos, expectativas y heridas sin mirar. Al quitarlas, lo que emerge no es un ser extraordinario. Lo que emerge es lo ordinario, pero vivido desde la profundidad. La vida de siempre, pero tocada por el alma. Esa es la verdadera transformación. Volver al mundo pero siendo otro por dentro. No necesitas escapar a una montaña para estar en paz. No necesitas abandonar la sociedad para conectar con tu esencia. Puedes estar rodeado de ruido, de caos, de desafíos, y aún así caminar en silencio interior. Porque has encontrado un eje, has encontrado un centro, has encontrado un vínculo con el sí mismo que no depende de lo externo. Y ese vínculo se vuelve guía, se vuelve raíz, se vuelve voz sabia que te orienta en cada decisión, en cada vínculo, en cada instante. En ese estado, el conflicto no desaparece, pero ya no te arrastra. El dolor no se extingue, pero ya no te define. La sombra no se borra, pero ya no te amenaza. Has aprendido a caminar con tus partes rotas sin dejar que te rompan. Has aprendido a habitar tu dualidad sin avergonzarte. Has descubierto que puedes ser fuerte y sensible, firme y compasivo, claro y misterioso, presente y cambiante. Y ese descubrimiento te devuelve a una verdad fundamental. No necesitas ser uno solo. Puedes ser muchos. Puedes ser total. Para Jung, la madurez espiritual no era retirarse del mundo, sino aprender a sostener los opuestos dentro de ti, el caos y el orden, la luz y la sombra, lo consciente y lo inconsciente, el deseo de pertenecer y la necesidad de individualidad, la mente racional y la sabiduría simbólica. Integrar esos polos no significa resolverlos, significa convivir con ellos sin fragmentarte. Significa dejar de elegir entre blanco o negro y comenzar a vivir en los matices. Porque la vida no es una línea recta, es un círculo, es un mandala en movimiento, donde cada parte tiene su lugar, su tiempo, su función. Ese es el símbolo del mandala que tanto fascinó a Jung, no como una figura decorativa, sino como una expresión viva de la totalidad psíquica. Cada vez que tu alma dibuja un mandala, en tus sueños, en tus emociones, en tus decisiones, está tratando de recordarte que eres un todo, que nada en ti está de más, que todo lo que has vivido tiene un sentido profundo, incluso si no puedes verlo de inmediato, que hay una inteligencia invisible guiando cada paso, no desde fuera, sino desde el alma misma. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a vivir distinto. Te levantas cada mañana no para sobrevivir, sino para habitar. Escuchas a las personas no para responder, sino para comprender. Amas no para llenar un vacío, sino para compartir tu plenitud. Trabajas no solo para producir, sino para aportar. Te miras al espejo no para juzgarte, sino para reconocerte. Y cuando te equivocas, cuando caes, cuando te dueles, ya no te castigas, te abrazas, porque sabes que el alma también se revela en los momentos de ruptura, porque sabes que cada sombra trae un nuevo fragmento de ti mismo esperando ser rescatado. La vida, vivida desde el alma, ya no es una carrera, es una danza, ya no es una competencia, es una creación, ya no es una búsqueda desesperada de sentido, es una expresión constante de significado. Y eso no significa que todo se vuelve fácil, significa que todo se vuelve real, que dejas de huir, que dejas de fingir, que dejas de posponer lo esencial. Y al vivir así, empiezas a dejar un legado. No un legado de monumentos o títulos, sino un legado invisible, silencioso, pero imborrable. El legado de una presencia auténtica, el legado de alguien que se atrevió a mirarse con verdad, el legado de alguien que no se conformó con sobrevivir, sino que eligió vivir con conciencia.
Las personas que tocan el alma del mundo no siempre son las más ruidosas, son las más despiertas. Las que han bajado al fondo de sí mismas, han abrazado su sombra, han reconocido su luz y han regresado a compartir su verdad. Ese es el legado que dejas cada vez que te muestras tal como eres, cada vez que eliges el coraje en lugar de la máscara, cada vez que acompañas a otro en su dolor sin necesidad de salvarlo, cada vez que eliges el silencio interior en lugar del juicio, cada vez que transformas tu herida en sabiduría, tu rabia en compasión, tu miedo en presencia, porque todo lo que sanas en ti se libera en el mundo, todo lo que reconoces en ti despierta en los demás, todo lo que encarnas con amor se vuelve semilla para los que vendrán después. Y entonces comprendes algo que no puede explicarse, solo vivirse, que el alma tiene su propia lógica, que la vida tiene un ritmo más profundo que el de los relojes, que el sentido no está en las respuestas que buscas, sino en cómo habitas las preguntas, que no estás aquí para encajar, ni para tener éxito, ni para ser perfecto. Estás aquí para recordar quién eres y vivir desde ahí con cada fibra de tu ser. Jung no vino a darnos un camino único. Nos vino a recordar que el camino más importante no es el que está afuera, sino el que se traza en la profundidad invisible del alma. Que la verdadera transformación no ocurre en los grandes eventos, sino en los pequeños momentos en los que eliges actuar desde lo más auténtico de ti. Que el mayor alcance no es cambiar el mundo, sino cambiar la manera en que lo habitas, con conciencia, con presencia, con alma. Y ese cambio, aunque invisible, lo transforma todo.